Comprométete con el aprendizaje continuo. El activo más valioso que tendrás jamás es tu mente y lo que pones en ella. Brian Tracy. Buenas noches, mi nombre es Rosa Angélica Ramos, soy estudiante de la Universidad Estatal Amazónica de la carrera Educación Básica. Esta vez les traigo una clase titulada Los 7 principios del aprendizaje. El primer principio que tenemos es el conocimiento previo. Los aprendizajes anteriores de los estudiantes pueden facilitar o entorpecer la asimilación de los nuevos contenidos. Esto nos dice que tenemos que siempre evaluar cuáles son los conocimientos previos con los que vienen nuestros estudiantes, ya que esto pueden servirnos de manera positiva o de manera negativa, obstaculizando totalmente el aprendizaje nuevo que nosotros les vamos a brindar. Un ejemplo de esto, de cómo aprovechar el aprendizaje, el conocimiento previo de los estudiantes, sería, ejemplo, en una clase de matemáticas, si vamos a enseñarles a multiplicar, tendríamos que recordarles cómo es la suma. Un ejemplo, si vamos a multiplicar 3 por 4, es lo mismo que sumar 3 veces el número 4. Así nuestros estudiantes van a relacionar su conocimiento previo con el nuevo conocimiento que ellos van a adquirir. El segundo principio es la organización del conocimiento. Esta es la forma en la que los estudiantes conectan y estructuran sus nuevos conocimientos haciendo un engranaje con el conocimiento antiguo que ya poseían. Un ejemplo de esto es que para enseñarles un ejemplo, una clase de los ecosistemas, debemos empezar desde donde ellos ya conocen, que por ejemplo serían las plantas, explicarle cómo ellas necesitan de sol y de agua, y de esta misma forma es como esto afecta a los ecosistemas. Así ellos podrían organizar su conocimiento desde lo más bajo hacia lo más alto. El tercer principio que tenemos es la motivación. La motivación es la clave para dirigir y sostener el aprendizaje. Los estudiantes que entienden la relevancia del contenido reciben apoyo adecuado y enfrentan actividades coherentes, se comprometen con más intensidad a su proceso de aprendizaje. Un ejemplo de motivación sería en una clase de matemáticas que estemos viendo un nuevo tema, como por ejemplo las fracciones. Esto por lo general suele ser algo aburrido para los niños. Entonces, enseñarles cómo las fracciones se puede ver, se puede materializar en cuando dividimos una pizza. Ahí hacemos las fracciones. Entonces los estudiantes al ver este aprendizaje nuevo de manera tangible van a sentirse motivados y lo van a aceptar de mejor manera. Tenemos el cuarto principio que es la integración de recursos. Para dominar un tema, los estudiantes deben combinar conocimientos, actitudes y habilidades. La práctica integral de estos aspectos hacen que el aprendizaje sea fluido. Un ejemplo de cómo podemos aplicar esto es un ejemplo de una clase de la asignatura de Ciencias Naturales, cuando vamos a explicar el ciclo del agua. Ejemplo, primero tenemos que enseñarles el conocimiento, el proceso de cómo se va a producir la evaporación. Segundo, para enseñarles las actitudes serían desarrollar en ellos el deseo de cuidar el agua, que está igual relacionado. Y tercero, para desarrollar las habilidades sería practicar un ejemplo de cómo ellos pueden ver esta clase materializada. Sería, por ejemplo, utilizar agua caliente, hacerla chocar con un hielo y ellos podrían ver de manera directa el proceso de la evaporación. Quinto principio, metas y retroalimentación. Establecer metas claras, metas conseguibles es ideal. También la retroalimentación oportuna
hace que el proceso de aprendizaje sea de calidad. Un ejemplo en donde podemos aplicar esto es pedirles que elaboren un cuento. La meta sería que hagan inicio, desarrollo y cierre. Y la retroalimentación podríamos aplicarla si vemos que su desarrollo no ha sido muy bueno. La retroalimentación que podríamos hacer es motivarle al estudiante a que agregue más detalles para que su trabajo esté mejor explicado. El sexto principio que tenemos es el clima del aula. El ambiente social, emocional e intelectual en el aula va a impactar directamente en el proceso de aprendizaje. Si el ambiente que tenemos en nuestra aula es positivo, el aprendizaje se va a desarrollar de una manera increíble. Pero si el ambiente que tenemos en el aula es negativo, se va a ralentizar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes y no nos va a permitir conseguir nuestras metas ni nuestros objetivos. Un ejemplo de cómo fomentar un clima positivo en el aula sería si tenemos un niño que tiene problemas aprendiendo, yo qué sé, un ejercicio de matemáticas, podríamos motivar a sus compañeritos para que le ayuden, para que le enseñen, pero sin hacer burlas, sin nada de estas cosas negativas que pueden afectar a nuestros estudiantes. Séptimo aprendizaje, el aprendizaje autónomo. El aprendizaje autónomo es algo que deben desarrollar nuestros estudiantes para que ellos tengan la capacidad de autorregulación, aprendiendo a monitorear y ajustar sus estrategias de aprendizaje para convertirse en aprendices autónomos a lo largo de su vida. Como bien lo dice, el aprendizaje autónomo es muy necesario para los chicos. Un ejemplo de esto sería enseñarlos a planificar su tiempo. Un ejemplo, si están aprendiendo las tablas de multiplicar, podríamos motivarlos a que diariamente separen de 10 a 15 minutos para estudiar. Así estaríamos fomentando en ellos el aprendizaje autónomo. En conclusión, estos principios destacan la importancia de un enfoque integral a la enseñanza, la organización del contenido, la motivación y la integración de recursos va a hacer que el aprendizaje sea completo y sea ameno. Estos aspectos no solo mejoran el rendimiento académico, sino que también preparan a los alumnos para afrontar los retos en un mundo que está en constante cambio. Muchas gracias.